Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño. Buenas tardes, Solo hermanos. tú. Dios te bendiga. Creo que está un poquito alto, creo. Bueno, estamos contentos, hermanos, porque siempre estar en la casa de Dios es lo más hermoso. Amén. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros venimos a la casa del Señor, le estamos dando el honor a Él. Porque dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Y el Señor está aquí, amén. Aleluya, qué precioso. Y ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo, el saber que la presencia del Señor está aquí en este lugar y por el cual nosotros venimos para adorarle, para exaltar y bendecir su nombre. Y no solamente hemos venido para alabar y exaltar su nombre, sino también para escucharle, amén. Y vamos a escucharle, obviamente, a través de su palabra y a través del Santo Espíritu de Dios. Bien, hermanos, hemos estado nosotros compartiendo, ¿no?, esta serie que estamos llevando hacia el camino de la santidad, ¿no?, yendo hacia el camino de la santidad. Y hemos estado viendo de que uno de los peligros que nosotros tenemos que considerar en nuestro caminar hacia la santidad, hacia el camino que el Señor ha trazado para sus hijos, es de que nosotros tenemos enemigos que enfrentamos en ese caminar. Y hemos estado nosotros viendo a la luz de la palabra que hay 3 enemigos importantes en el cual nosotros tenemos que estar atentos para no caer, ¿no?, en sus engaños y de esta manera a través de estos impedimentos no hacer la voluntad del Señor. Hemos estado viendo de que un enemigo que tenemos siempre es el mundo, ¿no? Y el Señor dice en su palabra que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, entonces nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Igualito también habla acerca, ¿no?, de la carne, aquellas pasiones desordenadas, aquellos sentimientos que nos llevan a hacer siempre el mal y no hacer el bien. Y es otro de los enemigos que nos impide. Y hemos visto que para poder nosotros vencer también a la carne es a través del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude. Y hemos estado viendo el último enemigo acerca de el diablo, ¿no?, que es el tercer enemigo y es el que nosotros también tenemos que enfrentar para no caer también, ¿no?, en los engaños de este personaje. Estuvimos la vez anterior compartiendo acerca de que este Satanás es un ser poderoso, pero no todopoderoso, porque el todopoderoso es nuestro Dios. Y hemos nosotros visto de que el propósito de Satanás es matar, hurtar y destruir. Él ha venido para destruir la creación de Dios y especialmente a los hijos del Señor. Y hemos visto cómo Él trabaja de tal manera de que procura no estar yendo en contra de los propósitos y de la voluntad de Dios. Pero hemos visto de que Satanás, a pesar de que ha sido poderoso y que Él está teniendo vigencia en este mundo, Él ha sido ya derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesús, al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día venciendo la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre sobre toda autoridad, sobre toda potestad, y Él le ha quitado toda la autoridad al enemigo. Y ahora, obviamente, conociendo el enemigo, entonces, sabiendo su derrota ya de antemano, Él procura a toda costa, ¿no?, de
llevar cautivo, ¿no?, a los hijos de Dios para que desobedezcan y no hagan la voluntad del Señor. Para esto yo quisiera, y hoy día obviamente vamos a estar tratando, siguiendo con el tema, porque no solamente Satanás, al haber sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo, sino que él también está procurando desviar del camino a los hijos de Dios. Y es por eso que nosotros podemos ver en nuestra experiencia, ¿no?, que siempre el enemigo está tratando de impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que le obedezcamos, y vemos cómo Satanás siempre está tentando, está proveyendo todas las maneras y recursos de tal manera que nosotros nos alejemos del Señor. Y hermanos, no podemos ignorar esto. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener cuidado porque siempre el enemigo está al acecho. Y nosotros, como hijos de Dios, si bien es cierto, Cristo lo venció, pero nosotros también, hermanos, tenemos que tener una actitud también correcta delante del enemigo. El hecho de que Jesucristo lo ha vencido, eso a nosotros no nos debe confiar de que Él ya no va a hacer nada contra nosotros. Al contrario, el enemigo va a procurar aún más atacarnos y hacer que nosotros desobedezcamos al Señor. Para esto yo quiero invitarles, hermanos, a abrir la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7, está después del libro de Hebreos. Y vamos a leer este versículo muy interesante, porque en este versículo, hermanos, vamos a nosotros a encontrar justamente las armas que nos van a ayudar a nosotros a vencer al enemigo, así como Cristo lo venció, y no permitir que Él gane ventaja con nosotros y esté apartándonos de los caminos del Señor. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, a ver si todos juntos lo leemos a la voz de tres. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Quiero que todos lean la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. A la voz de 2, 3. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando en esta tarde. Sé tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, y respondiendo, Señor, a cada necesidad. Padre, gracias porque tú eres bueno, tú eres un Dios todopoderoso. Y estamos aquí sujetos a ti, Señor, para que seas tú glorificado y exaltado. Gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a nuestro caminar, ¿ok? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro, lo que hemos estado viendo la semana pasada. Habíamos visto de que Satanás anda como león rugiente, ¿no?, alrededor de nosotros buscando a quien devorar. La Biblia nos enseña de que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás siempre está maquinando, está pensando, está planificando cómo atacar a los hijos de Dios. Y hermanos, debemos tener cuidado porque dice la Biblia que aún Satanás se viste como ángel de luz. A veces Satanás se presenta como algo inofensivo, pero detrás de toda esa apariencia, hermanos, hay una destrucción que este personaje quiere hacer sobre los hijos de Dios. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es que nosotros podemos salir victoriosos ante los ataques de Satanás? Y este versículo, hermanos, que hemos leído de Santiago, el capítulo 4, versículo 7,
tiene mucha relación con Efesios capítulo 10, del versículo 10 al 13. Ahí en el siguiente pasaje, ustedes ven ahí en Efesios, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuál es el paralelismo que hay entre Santiago capítulo 4 y versículo 7? Es de que una de las cosas importantes, hermanos, para nosotros enfrentar al enemigo es someternos a Dios. Por eso que en este versículo 10 de Efesios capítulo 6 dice de que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. En segundo lugar, dice en Santiago que nosotros tenemos que resistir al diablo. Por eso que en el versículo 13 de Efesios dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y dice Santiago que cuando nosotros nos sometemos a Dios, le resistimos al diablo, dice que él va a huir de nosotros. Y en Efesios dice que en la última parte del versículo 13, y habiendo acabado todo, nosotros estar firmes. El primer punto, hermanos, que es muy importante: ¿cómo nosotros podemos enfrentar al enemigo? ¿Cómo nosotros podemos tener victoria sobre este personaje que se levanta contra los hijos de Dios para que no hagamos lo que Dios desea? Dice la palabra de Dios: someternos a Dios. Encontramos aquí este paralelo en este primer punto. Dice: someteos pues a Dios, y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, someterse a Dios quiere decir de que nosotros somos responsables delante de nuestro Dios. El sometimiento tiene que ver en nosotros aceptar la autoridad del Señor Jesús en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos descansando en ese poder y en esa autoridad que el Señor Jesús tiene, que nuestro Dios tiene. Cuando nosotros nos sometemos, estamos dispuestos a obedecerle. El sometimiento se relaciona mucho con la obediencia. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros estamos preocupándonos por agradar a Dios, por servirle al Señor, para hacer todo lo que Dios nos manda, sus mandamientos, entonces estamos nosotros sometiéndonos a la autoridad de nuestro Dios. Nos estamos sometiendo a todo lo que Dios nos ha dado y nos ha ofrecido para que nosotros vivamos una vida de victoria. El sometimiento es muy importante y el sometimiento es una actitud que nosotros tenemos que tomar diariamente. El someternos a Dios, hermanos, implica obediencia. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, vemos que Dios, por medio de su Santo Espíritu, comienza a obrar las maravillas y comienza a ayudarnos a poder enfrentar al enemigo. Una realidad que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros vamos a enfrentarlo, sí o sí. Pero la diferencia está, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas del Señor? Por eso que cuando vemos en Santiago, en este capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, estamos viendo ahí dos mandamientos que el Señor nos está diciendo. El Señor dice que tenemos que someternos y tenemos que resistir al diablo. Son dos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir, que Dios nos está demandando. Ahora, el segundo mandamiento de resistir al diablo es un prerequisito, hermanos, del primero. O sea, no podemos nosotros enfrentar al diablo si es que nosotros no nos estamos sometiendo a Dios. Dios nos está diciendo, tenemos que someternos a Él y tenemos que resistir al diablo. Son dos cosas importantes que nosotros tenemos que hacer y tenemos que enfrentar, pero tenemos que cumplir el primero. Cuando nosotros cumplimos el primero, nos estamos sometiendo a Dios.
estamos obedeciendo a Dios, entonces recién ahí nosotros vamos a poder resistirle, vamos a poder enfrentarle. Mientras no podemos, nosotros no podemos enfrentar al enemigo si es que no nos estamos sometiendo a Dios, si es que no estamos obedeciéndole al Señor. Y hermanos, la obediencia es muy importante en la vida del cristiano. Un hijo de Dios, hermanos, que obedece, alegra el corazón de Dios. Hermanos, la obediencia es mucho más que seguir un grupo de reglas. Es la respuesta que Dios está esperando de todo hijo de Dios. Hermanos, la obediencia es una muestra de que nosotros le amamos a Dios. Cuando no obedecemos, hermanos, cuando no cumplimos los mandamientos del Señor, estamos diciendo al Señor, no te amamos. Por eso de que la obediencia es el resultado, hermanos, de que nosotros amamos al Señor. Y encontramos, hermanos, ahí en 1 Samuel, en el capítulo 15, para que ustedes vean el corazón del Señor. Dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra de Dios: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Jonathan, ¿está ese versículo ahí? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice la palabra de Dios, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra acá, hermanos? Dice la palabra de Dios que la desobediencia es una rebelión. Y dice que ¿acaso Dios se complace en que tú hagas sacrificios, hagas muchas obras y estés queriendo tú hacer lo mejor, entre comillas, para ti, cuando Dios no está mandando eso? ¿Qué es lo que pasó acá? Samuel, Dios le había ordenado que haga una cosa y él no lo hizo. Y él, al no hacerlo, sabiendo que había fallado delante de Dios, él quiso ofrecer sacrificios al Señor para resarcir su desobediencia. Y el Señor le dijo: lo que estás haciendo no sirve para nada. Porque a mí no me interesa que tú sacrifiques holocaustos, bueyes, hagas tantas cosas para mí si tú me estás desobedeciendo. Eso es lo que le dijo Dios. Y dice que la desobediencia, hermanos, es pecado de adivinación, hermanos. Es la rebelión, hermanos. Es como idolatría. Entonces es algo que Dios aborrece, hermano, la desobediencia. Por eso es de que nosotros tenemos que ser conscientes de cómo nosotros estamos caminando. ¿Estamos caminando en una vida de obediencia a Dios o estamos desobedeciéndole? Porque si estamos desobedeciendo a Dios, estamos nosotros haciendo caso al enemigo. Lo que el diablo quiere hacer, hermano, la desobediencia, cuando tú desobedeces a Dios, estás obedeciendo a Satanás. Cuando tú desobedeces a Dios, estás obedeciendo a Satanás. Pero cuando tú obedeces a Dios, hermano, desobedeces a Satanás. No te interesa. Por eso que, hermanos, la obediencia es muy importante. Si nosotros, hermanos, no entendemos el sometimiento a Dios, la obediencia al Señor, no vamos a poder enfrentar al enemigo. Vamos a enfrentarnos débil, desprotegidos. Y el Satanás va a hacer con nosotros lo que quiera, nos va a zarandear, va a jugar con nosotros y nos va a alejar de la presencia del Señor. Por eso, hermanos, la obediencia, el sometimiento al Señor, a la luz de su palabra, buscando en su presencia, buscando que agradar a Dios en todo momento, es muy importante, hermano, para Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano, estamos obedeciendo a Dios, nos estamos sometiendo al Señor, entonces vamos a poder enfrentar al enemigo cara a cara. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, el enemigo se ha levantado como nuestro enemigo número uno.
Y tenemos que enfrentarlo. No podemos huir. Por eso es que el segundo punto que vemos aquí, en este pasaje que hemos leído de Santiago capítulo 4, es que nosotros tenemos que resistir al diablo. Por eso que en Efesios dice, nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Hermanos, Jesús nos advirtió que íbamos a tener luchas. Él dice en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicción en el mundo. Y dice la palabra de Dios en el versículo, en el 2 Corintios 10:4, porque nuestras armas, hermanos, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hermanos, nosotros no vamos a estar desprotegidos delante del Señor. Nosotros tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado. Él ha provisto recursos espirituales, armas espirituales para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. Porque en el mundo vamos a tener lucha, vamos a tener, hermanos, enfrentamiento. Hermanos, toda persona que va a la guerra o todo militar sabe que la guerra no solamente se gana con armamentos, sino también con inteligencia, ¿no? Con táctica, ¿no? Con estrategias. Entonces, no solamente tú vas a tener un gran poderío de armamento, eso no te garantiza que tú vas a ganar la batalla. Aparte de eso, tú tienes que tener una estrategia. Tienes que tú ser inteligente. ¿Cómo enfrentar la guerra? Entonces, hermanos, los hijos de Dios también, hermanos, el hecho de tener al Señor y Él que nos ha provisto de su poder, nosotros también tenemos que tener estrategia. Tenemos que nosotros ser inteligentes. ¿Cómo nosotros poder enfrentar al enemigo? Y eso nos ayuda el Espíritu Santo de Dios a la luz de la palabra. El Señor nos da las formas, la manera en cómo nosotros podemos enfrentar al enemigo. Hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, hermanos, el enemigo siempre va a estar tratando de que nosotros no lo hagamos. Por eso es que nosotros tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado para poder enfrentar al Señor. Entonces, hermanos, sometimiento a Dios y habla de resistencia. Tenemos que resistir al diablo. Y dice que cuando un hijo de Dios, hermano, se somete a Dios, toma las armas espirituales que Dios ha provisto, dice la palabra de Dios que cuando nosotros le resistimos a Satanás, dice la palabra de Dios que Él va a huir de nosotros. Hermanos, Él va a huir. Y este es un hecho y esta es una realidad. Satanás no puede soportar la presencia y la autoridad del Señor. Esta palabra, hermanos, huir, es una palabra griega. Saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Es una palabra que significa peugo, que es el verbo que significa de huir, ¿no? La palabra huir es la palabra peugo, pero esta palabra, hermanos, significa escapar, significa evitar el peligro, significa desaparecer rápidamente, ¿no? Evitar, ¿no? Eludir, hacerse invisible, ¿no? Todas esas definiciones de esa palabra huir, de esa palabra griega que significa peugo, significa eso. Esto quiere decir, hermanos, que cuando Satanás enfrenta a los hijos de Dios y el Hijo de Dios está firme, está resistiéndole con las armas que Dios les ha provisto, dice que Satanás no va a poder aguantar la presencia de Dios, un hijo de Dios que esté firme en los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios que Satanás va a huir. Y dice de que él va a escapar, va a evitar el peligro.
dice que va a desaparecer rápidamente. Ustedes han visto cuando en los dibujos animados, ¿no? Huyen, ¿cómo se llama? Salen despavoridos, ¿no? Unos animales, una persona, dejan solamente una estela de polvo, ¿no? O sea, cuando menos ves polvo nomás y se desapareció la persona. Entonces dice que Satanás, de la misma manera, solamente cuando ves la presencia del Señor a través de tu vida, polvo vas a ver de Satanás. Él va a huir, hermanos. Él va a huir porque no resiste la presencia del Señor, y menos, hermanos, va a resistir cuando un hijo de Dios está obedeciendo al Señor y está usando las armas del Señor. Hermanos, esta es una realidad. Tenemos que nosotros tener cuidado y tomarlo como algo muy serio. Algo que nosotros no podemos jugar. Hermanos, una de las cosas que Satanás opera, sabe que él es el padre de mentira, él es mentiroso. Una de las tantas armas que Satanás usa es la indiferencia. Es la indiferencia. ¿Y indiferencia a qué? A las cosas de Dios. Primeramente, no le tomas importancia a las cosas del Señor. Llevas tu vida, no, más importante es lo que te ofrece este mundo, y no le das la prioridad al Señor. Otra cosa, en cuanto a la diferencia, es que tú minimizas el poder de Satanás. No, esa es una historia, ¿no? En el antiguo. Ahora, en la modernidad, eso ya no funciona, así que vives tu vida tranquila, pensando de que Satanás ya no opera, que no obra, y que eso solamente es una fantasía. Hermanos, y así está viviendo el mundo engañado por Satanás. Otra de las cosas, hermanos, que Satanás trabaja mucho en las vidas de las personas es con el rencor. Es con el rencor. Estás con un corazón dolido, no quieres perdonar, estás queriendo siempre el mal de la otra persona, y Satanás comienza a trabajar a través del rencor de la persona para alejarse de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, hermanos, no vamos a ser indiferentes al Señor. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, vamos a ser sensibles al poder de Dios. Vamos a ser sensibles, hermanos, y tener discernimiento de cómo está operando el enemigo. Nosotros vamos a tener un corazón perdonador. No vamos a guardar amargura ni rencor en nuestro corazón. Vamos a perdonar, porque Dios así lo manda. Entonces, cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, y el Señor nos dice que nosotros perdonemos, y perdonamos, hermanos, somos liberados. Somos liberados de ese engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja, hermano, en el odio, en el rencor, en el dolor. Ahí donde trabaja Satanás, y ahí donde él quiere ganar ventaja. Pero cuando nosotros nos libramos de eso a través del perdón y somos sensibles, hermanos, entonces Dios comienza a obrar en nuestras vidas, sana nuestro corazón, y vamos a tener victoria en nuestras vidas, y Dios va a bendecir nosotros. Por eso, hermanos, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender es someternos al Señor, resistirle al diablo, y él va a huir. Esa es la promesa del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Tenemos que usar de los recursos que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha dado recursos, nos ha dado 6 recursos en el cual nosotros podemos tomar para que nosotros seamos victoriosos y no ser engañados por el enemigo. Y ahí lo vemos en Efesios, en el capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios: está pues firmes, y ahí en letra roja está la vestimenta, y en verde lo que significa: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hermanos, esta figura retórica que nosotros encontramos aquí en este pasaje de Efesios, en cuanto a la vestimenta de un soldado, nos hace a nosotros entender la importancia de cómo nosotros tenemos que revestirnos del Señor. Siguiente, Jonathan, por favor. Ahí vemos, hermanos, a un soldado romano de la época. Y cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, estaba justamente pensando en cómo este hombre militar se preparaba para la guerra, cómo enfrentaba la guerra. Y él, haciendo esta alegoría, este paralelismo acerca de la vestimenta del hombre, él decía que el cristiano también debe llevar una vida preparada, es listo para la guerra. Este soldado, con su vestimenta, estaba demostrando que él estaba listo, en primer lugar, para obedecer al reino en el cual él servía. Él servía a Roma y él estaba dispuesto a dar su vida por el reino, ¿no? Por Roma, el cual él estaba, alistado. Entonces, y él se preparaba. Roma, como imperio, le daba todos los recursos para que él se vistiera, se protegiera, pero también, ¿no?, los preparaba para que ellos puedan enfrentar la batalla, la guerra. Nuestro Dios, hermanos, es lo mismo. Nosotros somos soldados del Señor. Nosotros somos, hermanos, hijos de Dios que nos hemos alistado en la milicia del Señor. Y así como estos soldados estaban dispuestos a dar su vida, su sacrificio por el bien de ese imperio, nosotros como soldados de Cristo tenemos que dar también nuestra vida, nuestro servicio al Señor. Y tenemos que revestirnos de los recursos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. Uno de los elementos que nosotros vemos ahí el yelmo, que vendría a ser el casco, ¿no es cierto? Eso lo vemos. Y el yelmo, hermanos, tiene que ver con la salvación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el casco se relaciona con la salvación? Porque una de las cosas que el enemigo va a trabajar, hermanos, es que tú dudes de lo que el Señor Jesús hizo en tu vida. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, nos ha perdonado. Él nos ha santificado, nos ha justificado, hermano. Estamos nosotros, hermanos, en una posición de privilegio por la obra redentora del Señor Jesús. Y eso, hermanos, debe estar siempre presente en tu mente, de que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo que ha sido redimido por la sangre del Señor. Y Satanás, hermano, va a meter en tu mente y te va siempre estar metiendo sus engaños para que tú no creas que eres un hijo de Dios. Por eso es que uno tiene que estar, su mente, lleno de la palabra del Señor, de lo que el Señor hizo en nosotros. Vemos el siguiente, la coraza, que era un elemento que cubría obviamente los órganos vitales del cuerpo humano, ¿no? Y especialmente, ¿no?, el corazón. Y dice la palabra de Dios que la coraza viene a ser la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia, hermano? Cuando uno tiene al Señor Jesús en su corazón, uno está libre, hermanos, de pecado, está libre de rencor, está uno libre de aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y nuestro corazón, cuando está lleno del Señor, obra justicia. Esto quiere decir, hermanos, que el cristiano tiene que siempre actuar en justicia, como Dios actúa. Esto tiene que ver mucho con tu testimonio, cómo tú estás, cómo el mundo, las personas te ven a ti, te reconocen como un hijo de Dios, te reconocen como una persona que obras con bien, con justicia, que no estás coqueteando con las cosas malas y que no las estás aprobando. Entonces las personas se identifican. Entonces un cristiano, hermano, siempre va a estar obrando
en la justicia de Dios, obrando bien, siempre declarando y rechazando lo malo que se pueda levantar o enfrentar en tu vida. Uno nunca puede, hermanos, estar aceptando la maldad del mundo, del hombre. Uno no puede estar, poniéndose de acuerdo con las maldades de este mundo. Uno tiene como hijo de Dios rechazar. Y esto, hermano, era lo que cubría justamente la parte, y esto es algo muy vital, era vital para un soldado. Y nosotros también, hermanos, es vital para nuestras vidas. Luego de ahí vemos la espada, ¿no? La espada que dice la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y este es interesante, hermanos, si ustedes ven, es una espada, ¿no?, chiquita, ¿no es cierto? Y habían dos tipos de espadas, ¿no? Había una espada chiquita y una espada grande, que los que eran de la caballería romana, ellos usaban la espada grande, pero los soldados usaban una espada chiquita. ¿Y cuál era la característica de esta espada chiquita? Que a diferencia de la espada que usaba la caballería, que era larga, ¿no?, y que era un poquito gruesa, con filo también obviamente, esta era delgada y ancha y tenía filos a los dos lados, bien filoso. Y el soldado lo usaba solamente para introducir, ¿no? O sea, ellos cuando se ponían ahí con su escudo, ¿no?, al frente, ellos atacaban de esta manera. En cambio, el que venía con la caballería, como era una espada más larga, entonces ellos más bien, ¿cómo se llama? Partían, ¿no? O sea, ya los arqueólogos, los historiadores hablan, pues, ¿no?, de que muchas personas morían partidos, ¿no?, por la espada de la caballería, ¿no? Los huesos se les rompían, o sea, los quebraban. Mira, tal fuerza que había que un solo sablazo le partía los huesos. En cambio, esta de aquí era una espada que penetraba suavemente, pero penetraba, como dice en Efesios en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es una espada, ¿no?, de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que penetra, está hablando de esta espada, que penetra hasta partir todo, o sea, que es una cosa que entra, se introduce, ¿no? Entonces, por eso que era pequeña. Y dice que la palabra de Dios es así, hermano. Es la espada, la palabra de Dios es, ¿cómo se llama? Algo que penetra, ¿no?, hasta lo más profundo. Entonces, una de las armas poderosas que nosotros tenemos, hermano, es la palabra de Dios. El cinturón es muy importante, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. El cinturón, si ustedes notan ahí, ellos tenían antes de ponerse toda la coraza, el casco, ellos primero lo que hacían eran ponerse abajo, ¿no?, un manto en el cual ellos lo amarraban, ¿no?, y se lo ponían entre las piernas, lo ajustaban bien y ahí se ponían el cinto, ¿no?, para ajustar bien esa prenda que tenían ellos atrás. Por eso de que ellos tenían que tener bien asegurado ese cinturón, porque si ese cinturón no estaba bien asegurado, esa prenda se podía soltar y podía ser perjudicial para el soldado porque se podía enredar. Por eso de que Pablo, cuando hablaba a Timoteo, aquel que se alista como soldado del Señor, dice, no se enreda, ¿no?, en las cosas de esta vida, o sea, no está desprevenido y cayéndose, ¿no?, para ser víctima, ¿no?, del ataque del enemigo. Entonces uno tiene que, hermanos, ajustarse bien, y eso tiene que ver justamente con la verdad. Cuando tú hablas la verdad, porque Jesucristo es la verdad, y usas la palabra de Dios para contrarrestar la mentira, entonces tú estás bien sujeto. Y por ende, cuando ese cinto está sujeto,
Entonces ahí donde ellos colgaban también su espada, porque la palabra de Dios también es la verdad. Y el escudo, lo que dice la palabra de Dios, es el escudo de la fe. La fe, hermanos, es la que va a permitir que cualquier ataque, cualquier mentira del enemigo que venga sobre tu vida, tu fe la va a rechazar, porque tú te vas a dar cuenta que dardos están viniendo a tu vida y vas a poder tú protegerte de cualquier ataque del enemigo. Y obviamente vemos también los calzados, ¿no? Que es con el apresto del Evangelio de la Paz. Hermanos, los calzados servían para caminar y los soldados se protegían los pies porque era muy importante, porque ellos caminaban. Entonces, cuando uno, hermanos, comparte el Evangelio de Dios, cuando uno glorifica al Señor, hermanos, estamos protegiendo nuestros pies de cualquier daño que te pueda producir el suelo en tu caminar, en tu vida cristiana. Si ustedes observan, hermanos, todo lo que se equipa ahí son armamentos de protección, pero solamente hay un arma que te sirve de protección y de ataque, que es la espada. Hermanos, la espada no solamente te sirve para protegerte, sino también para atacar. Es el único elemento que te sirve para atacar. Entonces nosotros, hermanos, para atacar a Satanás, lo vamos a resistir, lo vamos a defender, lo vamos a cubrir con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ha dado un arma de ataque. Y ese arma de ataque es la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos la espada del Espíritu para atacar a Satanás. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Vamos a resistirle y atacarle? Sí, hermanos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra los hijos de Dios, no está hablando de que las puertas van a impedir que Satanás venga, no, sino que las puertas del infierno, que está bien protegida por Satanás, donde tiene la gente cautiva, perdida por el Señor, dice que no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Nosotros, hermanos, podemos ir y en un solo patadón espiritual derribar esa puerta que el enemigo está poniendo delante de la iglesia para nosotros rescatar las almas que están cautivas dentro de él. Hermanos, como iglesia tenemos la autoridad en el Señor. El Señor Jesús, cuando Él tomó la autoridad, esa autoridad nos ha sido delegada a nosotros para que nosotros en el nombre de Jesús tomemos la autoridad del Señor y arrebatemos las almas que están cautivas por el enemigo. Tenemos, hermanos, no solamente la resistencia, no solamente está en defenderse, sino que también nosotros tenemos que atacar también. Tenemos que ser osados en arrebatar las almas que el diablo tiene cautivo. Por eso, hermanos, sométete a Dios, resístele al diablo y él va a huir. Él no va a tener ninguna autoridad, ningún dominio sobre tu vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Sométete a Dios, obedécele a Dios, resístele con los recursos que Dios te ha dado y el diablo no va a tener preeminencia sobre tu vida y él va a desaparecer, que solamente vas a ver el polvo nada más. Va a ir saliendo, dando alaridos, corriendo rápidamente, porque no va a resistir la presencia de Dios en la vida de un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y si tú has sido engañado por el enemigo, en el nombre de Jesús, resístele, recházale, ponte en las manos del Señor, alístate en la milicia del Señor, revístete de la armadura del Señor, del poder de Dios, para nosotros enfrentar al enemigo y para que este enemigo derrotado no tenga más preeminencia en tu vida, ni en la iglesia del Señor, ni en este mundo. Amén. Gloria a Dios.